Muy buenos días, mi nombre es Juan Toribio Milanés, soy docente de la asignatura de cálculo integral en el área de matemática y de otras asignaturas en el área de matemática y física de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en República Dominicana y también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. En este momento vamos a trabajar una tutoría. Como siempre aquí podemos observar el canal de Faustiniano, donde nosotros colgamos algunos recursos. La tutoría que vamos a trabajar hoy está dentro de la asignatura de cálculo integral. Aquí podemos ver una lista de reproducción, aunque ahí dice cálculo vectorial, pero ahí hay algunos videos de cálculo integral. Esta tutoría de hoy está dirigida a los estudiantes que están cursando la asignatura de cálculo integral en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en República Dominicana y a cualquier otra persona que le interese. Como siempre, explicamos de manera muy detallada para que estos recursos sean útiles para otras personas. Esto Aquí pueden observar algunos recursos relacionados con cálculo integral. Por ejemplo, si le damos aquí a la lista de reproducción, más abajo pueden encontrar algunos recursos vinculados con cálculo integral. Por ejemplo, el segundo teorema fundamental del cálculo, esos son elementos de cálculo integral. In- eh, Cálculo integral dentro del programa, ¿verdad? Hay otros recursos más abajo que pueden utilizar. Vamos a darle una vista rápida antes de ir al contenido. Otra lista de reproducción que está vinculada con el contenido de la tutoría de hoy es esta que dice cálculo integral. Si van ahí de manera directa, van a encontrar cálculo de área, integrales simples y el cálculo de área y van a encontrar diferentes recursos vinculados con cálculo integral. Integrales trigonométricas elementales, eh, integración, bueno, diferentes recursos. Aquí integrales trigonométricas y otras. Eh, en este momento nuestra tutoría de hoy principalmente pues se basa en lo siguiente. Como siempre también nosotros promocionamos que se adquieran de manera formal, comprando en Amazon o en cualquier librería, libros a nuestros estudiantes. Pues bien, mudándonos de aquí, yéndonos directamente, promovemos que se compre este libro, un libro muy bueno para los estudiantes de cálculo integral y vamos a estar centrados dentro del texto principalmente en recordar la regla básica de derivación. Esta ya la tendremos aquí porque la estaremos utilizando, pero nos vamos a centrar en estas integrales que son integrales directas. El contenido del cálculo integral, ya los estudiantes, ustedes tienen la distribución, los sílabos preparados por el coordinador de este ciclo. Hoy estamos a 6 del mes 5 del 2025. Entonces, aquí ahora en República Dominicana son las 11:32. Lo que nosotros vamos a trabajar en esta tutoría corresponde a lo que sería la unidad 4.1 dentro de estos sílabos. Hoy vamos a hablar de lo que son las antiderivadas y las integrales elementales. Otro recurso, bueno, ya le decíamos el libro. Eso que acabamos de decir corresponde a
el, el capítulo 4 del texto que está aquí. Disculpen ahí que estaba mirando, pero era ubicar. Capítulo 4. Ya les decía que ustedes tienen estas distribuciones, tienen además un portafolio organizado por el coordinador de cálculo integral, el maestro Jorge Blanco. Y aquí tienen algunos ejercicios para practicar. Obviamente estamos repitiendo algunas informaciones que ya dimos en clase, pero para que los estudiantes que no han asistido, pues les sirva. Aquí tienen un primer parcial de otro ciclo anterior que tiene estos temas, por ejemplo, les sirven a ustedes para practicar. De todas formas, yo no voy a resolver esta parte del parcial, pero el contenido y lo que vamos a desarrollar, pues nos sirve para nosotros que ustedes practiquen esto y pregunten pues en clase el próximo jueves o cuando le corresponda a la clase, porque este video pues se lo vamos a compartir, se está grabando y también se lo vamos a compartir. Pues bien, yéndonos aquí al capítulo 4, observamos lo siguiente. Ya nosotros sabemos que si yo tengo una función, yo la puedo derivar esa función, pero en este caso nosotros no vamos a derivar, sino que vamos a verificar antiderivado. Es decir, de manera práctica, esta tutoría, yéndonos aquí, estas expresiones que están aquí, estas fórmulas, son expresiones donde esto ya es una antiderivada de esta función. Correspondiéndonos con lo que trabajamos en clase, recuérdense que le dejamos a ustedes que comprobaran, que verificaran cada una de estas fórmulas en el proceso de verificación. Vamos a iniciar prácticamente con esto, ¿verdad? Tomando una de ellas y nosotros comprobando. Vamos a tomar, por ejemplo, la número 8 que está aquí, para no tener que estar escribiendo tanto, pues la tomamos. La número 8 nos la llevamos. Pudiéramos escribir ahí mismo, pero no vamos a escribir aquí. Y entonces vamos a escribir. Vamos a copiarlo aquí. Si yo quiero saber si esa expresión, que ya es una fórmula directa, lo primero es que en el punto donde estamos, ya recuerde que debemos saber derivar. De todas formas, tenemos las fórmulas básicas de derivación ahí. Y también debemos saber diferenciar. En este caso, si yo digo, por ejemplo, que U sea igual a X, esta expresión se ve de manera súper simple como la integral. Y después le voy a decir por qué estoy cambiando de que U sea igual a X. Dice que el seno de X, la integral del seno de X, diferencial de X, o con respecto a X, es igual al opuesto de el coseno de X más C. Recuérdese que a esto se le llamaba integrando. Este era el diferencial de la variable con respecto a quien se estaba integrando. Muy importante en este integral. Esta era una primitiva y este era un parámetro de integración. Así que decíamos que teníamos la integral de alguna función f que depende de x, diferencial de x, que era igual a una antiderivada f de x más un parámetro c. Ahora, ¿cómo verificábamos eso? ¿Cómo verificamos eso? Eso es verdad, sí, solo si el diferencial de la familia de antiderivada, o sea, es ella más un parámetro. Recuerde que el parámetro no es en sí una constante, porque el parámetro puede tomar cualquier valor.
pero con respecto a X es constante porque él no depende de X. Pero el parámetro es variable, puede variar dentro del campo de los números reales, en este caso que estamos trabajando en variables reales. Entonces, el diferencial de esta parte tenía que darnos a f minúscula de X más, perdón, por el diferencial de X. Si hacíamos eso, sí. O sea, si, no, si nosotros calculando este diferencial, pues nos daba esto, entonces ese integral estaba bien. ¿Qué recordamos también? Que si yo tengo una función u que depende de x, o mejor dicho, vamos a coger esa misma que está ahí. Si yo tengo una función f mayúscula que depende de x, el diferencial de esa función f era igual a su derivada por el diferencial de la variable independiente. ¿Mm? Debemos recordar eso. Entonces ya estamos listos para comprobar o verificar si esta integral está bien. Con el propósito de organizarnos, esta es la pizarra número 1. Y como nosotros lo que hemos hecho ahí es explicar qué es lo que vamos a hacer, cómo se verifica la integral, recordando, pues me voy a llevar la integral a la próxima página para entonces empezar a resolver. Pizarra pues número 2. Segundito. Y entonces nosotros tendríamos lo siguiente. Quiero saber si la integral del seno de x, diferencial de x, es igual al opuesto del coseno de x más c. Eso es verdad, sí, solo sí. Voy ahora a calcular el diferencial. Ojo, no le llamen derivada a esto, esto es un diferencial. Ya las notaciones de derivada la hemos explicado. El diferencial de la función primitiva y toda la familia, coseno, lo opuesto del coseno de x más un parámetro c que no depende de x. Entonces vamos a ver qué nos da eso. Recordamos que eso es igual a la derivada del argumento del diferencial. El argumento diferencial es todo esto. Entonces tenemos menos el opuesto del coseno de x más c, lo derivamos y multiplicamos por el diferencial de la variable independiente, que en este caso es x. Esta es la parte importante. Acuérdense que el diferencial de una función ordinaria de una variable, o sea, una función de una variable, es la derivada de ella multiplicada por el diferencial de la variable independiente. Obviamente que aquí tenemos que saber derivar. Entonces, seguimos derivando, sería la derivada de una suma, es las sumas de la derivada. Y aquí ya como prerequisito sabemos derivar. Esto sería la derivada sería menos 1 por la derivada del coseno, más, lo estoy desglosando, la derivada de ese parámetro c. Todo esto tenemos que poner ese corchete porque el diferencial multiplica todo. Ahí aplicamos, aquí esto fue por definición del diferencial y aquí estamos aplicando la derivada de una suma. Entonces la derivada del coseno es menos seno, que sería el opuesto de menos seno de x más cero, porque aunque el parámetro varía, no depende de x. Por eso derivar con respecto a x pues da cero. Y aquí me queda lo que observamos. Voy a subir allá arriba. ¿Qué me está quedando ahí? Voy a escribir ya aquí. Aquí me está quedando el seno de x multiplicado por el diferencial de x. Entonces,
eso está bien la integral. Sí, úseme aquí, déjeme escribirlo directamente. Hemos calculado el diferencial de el resultado, por decirlo así. El resultado es la antiderivada. Y al calcular el diferencial, ¿qué nos ha dado? Nos ha dado todo el argumento del integral con su diferencial. O sea, hemos tenido el seno de x por el diferencial de x. Eso es lo que me dice que está bien. Entonces, ese es el proceso que dijimos que se debe seguir para verificar una integral. Recuérdense que ustedes van a verificar las fórmulas básicas de integración, todas estas, simplemente calculando el diferencial del resultado de la antiderivada más el parámetro y debe obtener toda esta parte. Ya verificamos esta, la número 8. Ustedes lo van a hacer con todas. Es un ejercicio de repaso de diferenciales que al mismo tiempo incluyen que hay que saber derivar. Fíjense que en la número 8 recordamos que la derivada del coseno era menos seno. Aquí está con regla de la cadena. ¿Mm? Recuerden eso, recuerden que esto fue lo que dijimos. O sea, verificar estas fórmulas de integración es una encomienda que ya dejamos hoy para que ustedes lo hicieran. Aquí lo vuelvo a recordar, lo hicimos con esta. Esta fue la que hicimos nosotros en clase también, comprobando, ya la usamos. Para allá, estar más familiarizado con la regla de integración directa. ¿Por qué estas integrales se llaman integrales directas? Porque ya obviamente cuando uno tiene ya estas integrales, si la integral se ve tal cual, pues simplemente uno lo que hace es que reproduce el resultado y ya sabe cómo verificar, porque cuando calcula este diferencial, pues vuelve atrás. La integral de una potencia, integral del coseno, integral de la secante al cuadrado. Por ejemplo, si yo tuviera integral ya como esa, pues automáticamente no tengo que hacer más nada que simplemente escribir la respuesta. O sea, estoy explicando lo que se supone que nosotros deberíamos saber, ¿eh? La integral de la secante al cuadrado de t por el diferencial de t. Ya esa expresión es esta expresión de integración directa, la número 14. No importa que tenga t o que tenga otra letra, se ve tal cual, tiene la misma forma, porque las personas pueden creer que porque tenga otra letra, lo que está diciendo que igual es que aquí tiene la variable y aquí tiene el mismo diferencial. ¿Eh? Aquí tiene el mismo diferencial. Entonces, obviamente que eso sería la tangente de t más el parámetro. Si quiero verificar algo el diferencial, pero aquí este diferencial, la variable independiente no es x ahora, sino t. ¿Mm? Si yo quiero utilizar alguno de los software, como por ejemplo este, que es la calculadora matemática de Microsoft, aquí en la parte de arriba, recuérdense que yo le pasé el link, los links a ustedes en el grupo, vinculado con diferentes usos, recursos, software. Obviamente que si van a utilizar otras de la calculadora, dependiendo la marca que usted tenga, usted puede buscar un tutorial en YouTube y también lo practica. Entonces, aquí tiene cálculo, observen, y en esta parte de cálculo eh, pueden observar lo siguiente. Vamos a tomar el anotador aquí.
Vamos a mover esto arriba. Y aquí en esta parte de cálculo le doy ahí a integrar. Y entonces aquí me coloca, vamos a mover un poquito, me colocó la integral. Pero la variable no tiene que ser, ya ahí me dice el diferencial con respecto a quién es que estoy integrando. Pero la variable, ojo, nunca escriban una integral sin un diferencial. ¿Por qué? Porque entonces en esta que nosotros estamos trabajando, estaría mal escrito. No es que no existen integrales sin diferencial, pero en esta que nosotros estamos trabajando, debe tener el diferencial de la variable para allá. Entonces, la que nosotros teníamos ahorita era la secante elevado al cuadrado. Vamos a ver, podemos escribir secante, pero aquí hay funciones trigonométricas y dice la secante. Mire, secante. La secante elevado al cuadrado para cuidarnos de que se entienda bien que es la secante elevado al cuadrado. Buscamos aquí un paréntesis, lo podemos buscar aquí en esta expresión, a ver dónde aparece, o lo podemos poner directamente por el teclado. Vamos a ponerlo por el teclado. Sería un paréntesis. Observe que ahí pongo. Y aquí teníamos la letra T, que era la variable en este caso. Disculpen. Y ahora cierro el otro paréntesis y elevo al cuadrado. Puedo elevar al cuadrado por el teclado, puedo venir aquí y buscar este elevado al cuadrado. Si yo lo pongo así y le doy a Enter, ¿qué pasó? ¿Qué entendió el software que está integrando? Observe que me está dando X por la secante al cuadrado. ¿Qué usted cree que pasó al escribirlo así? Obviamente, muy bien, claro, claro. Entendió como que esto es una constante. ¿Mm? De hecho, vamos a observar qué es lo que se ha escrito ahí. Fíjese que el diferencial es importante. El error, por decirlo así, al escribir lo que acabamos de escribir, es que no se escribió el diferencial de t, sino que se dejó el diferencial de x. Aquí en este ejercicio la variable independiente o la variable de integración no es x, sino t. Si nosotros le damos doble clic para no tener que copiarlo de nuevo y le escribimos donde está el diferencial, le indicamos que la variable de integración es t, observe lo que está ahora escrito aquí, y le damos a Enter. Ah, mire, mire, observe. Aquí sí entonces ya le dio la tangente de t más c. Esta calculadora tiene por defecto la c como parámetro, pero puede ser cualquier letra. Entonces, ¿qué error se cometió aquí? Aquí no se escribió el diferencial. Si usted no escribe el diferencial y le deja esto, se entiende que usted la variable de integración no es y no están relacionadas. Usted no dice cómo está relacionada. Se entiende que esta variable de integración es independiente de la t y la t actúa como una constante con respecto a x, ¿eh? O sea, con respecto, no hay una relación directa entre t y x, y por ende es como que esto que es constante sale fuera de la integral y se integra simplemente el diferencial. De hecho, lo vamos a escribir. Pero esta, que es la expresión de la fórmula, no importa dependiendo de la variable. Por ejemplo, si le doy doble clic aquí y vuelvo y escribo y cambio la variable, muchas veces se dice que la variable muda, pongo una z, pero si pongo z ahí, debo decir que la variable de integración es z. El diferencial es con respecto a la variable independiente de la función que estoy integrando, y esta función es una función de una sola variable. Obviamente que ahí me está dando la tangente de z más c.
Si observa, ¿qué pasaría si yo vengo y escribo esto y borro el diferencial? Muchas veces algunos de los estudiantes no le ponen el diferencial y dicen que es un pequeño error. En este caso, repito, que estamos trabajando, deben escribirse su diferencial. Eh, ¿Hay libros que no escriben el diferencial en cierta teoría de integración? Sí, pero eso no es lo que nosotros estamos trabajando aquí ahora en elemento básico de cálculo integral. Le doy a Enter y de una vez observe lo que me dijo el software. Otro me lo podría poner, pero este me está diciendo la palabra o símbolo resaltado no es válida. O sea, mire, me falta el diferencial en la ubicación actual. Compruebe que no falte ningún número. Es decir, la entrada no la reconoce. Muchas veces, incluso si uno escribe ahí diferencial de t, puede volver a darle otro error porque, bueno, ahí la arregló. Mire, al escribirle el diferencial de la variable, pues ya y le di a enter, pues ya automáticamente, pues, observó la entrada. Entonces, no podemos estar escribiendo la integral indefinida como sin escribir el diferencial. Para esta integral que se ha efectuado, recuérdense que aquí dice entrada y salida. Cuando ustedes van a escribir, no pueden estar escribiendo esto sin igualdad, porque usted no escribe entrada y salida, usted simplemente su salida es la igualdad. Esta es su entrada y cuando usted escribe igualdad es su salida. O sea, en un desarrollo tiene que haber igualdad. Para explicar qué fue lo que pasó con este. Bueno, pues vamos aquí a explicar qué fue lo que pasó con esa parte. Entonces, si yo tengo esta integral de la secante elevado al cuadrado de t, diferencial de t, perdón, diferencial de x, disculpen, ah, diferencial diferencial de x, déjame mover esto aquí, diferencial de x. Entonces, y no digo que x está relacionada de ninguna manera con la variable t, lo que está pasando aquí es lo siguiente. Para el caso, estaríamos en esta expresión. Aquí se estaría utilizando la expresión 1 y la expresión 2, que la vamos a ver ahora, de una vez. De hecho, la vamos a copiar al ladito allá para que se observe. Y importante uno saber qué es lo que está aplicando. Entonces, viniendo aquí, disculpen, déjame cerrar esto. Cuando vengo aquí, donde tenía, si la escribo ahí para que se observe ahí mismo al ladito aquí. Recuérdense que ustedes van a trabajar de manera vertical, en el margen derecho van a escribir en la parte de los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene? Esto para la integral sería como si fuera una constante. Esto sería como el K, porque no estamos diciendo que depende del diferencial. Entonces sale fuera todo ese paquete de la secante al cuadrado de t multiplicado por la integral del diferencial de x más, perdón, del diferencial de x. Ahora, para esta integral que está aquí, que ahí usted dirá, ¿qué tengo? Bueno, pues tengo un 1, si lo quiere ver como un 1. Aplicamos entonces esta.
Por eso es que tendríamos entonces esta expresión que haría el papel de la constante por el resultado de esta integral que sería secante al cuadrado de t multiplicado por x más c. ¿Mm? Por x más c, porque esta integral da x más c. Si nosotros observamos aquí, eso fue lo que tuvo. Ahora bien, usted dirá, ¿y por qué no lo tiene así? Muy importante aquí aclarar, ¿por qué esta parte no lo tiene así? Fíjese que ahí no dice esto todavía, o sea, siempre es importante que uno analice por qué esto. Porque si usted multiplica, vamos a llamarle a esta expresión C sub 1. Entonces, si usted multiplica aquí, voy a seguir en este pedacito, usted va a tener X, vamos a tomar otro color que sea un poco más visible para que le ayude a ustedes, vamos a coger el rojo. Entonces usted va a tener X por la secante al cuadrado de t más un parámetro c. Pero ¿quién sería ese c? Ese c es el multiplicar esto por c sub 1, como lo vimos hoy en clase. ¿Por qué se llama c a esto? Porque bueno, esto como no depende de x, con respecto a x es también un parámetro. Y un parámetro por otro parámetro, pues me da otro parámetro. Este valor de c en este caso hace el papel de su c sub 1 multiplicado por la secante al cuadrado de t. Y ese fue el proceso que siguió el software, pero que hay una parte que no se ve. Hay una parte que no se ve. Y se puede comprobar también con un diferencial la parte del software. Es decir, la variable de integración y la variable de derivación y la variable de diferenciación es importante aclararla. Pues bien, volviendo aquí para organizarnos, si yo tengo una integral que se ve tal, primero hablamos de cómo verificar una de estas fórmulas básicas de integración. Calculando el diferencial, nos debe dar todo el argumento y esto. Y alguien me preguntará, profe, ¿y por qué aquí las integrales? Claro que ustedes lo saben, pero le estamos explicando así para aquella persona que tiene mucha curiosidad y es muy importante. ¿Por qué aquí las integrales están con U y no con X? Nótese que yo le dije hace un minuto que aquí la iba a cambiar con X. También nótese que si nosotros vamos directamente al libro, si nosotros nos mudamos al libro, volvemos al libro y en el libro ubicamos el capítulo que teníamos, el 4, esa X es simplemente un elemento pedagógico. Volviendo aquí al libro, obsérvese que estamos diciendo que la variable de integración, que aquí es X, este es el integrando. Esto es la constante de integración, pero un parámetro, porque esto es constante con respecto a lo que no sea X, que no depende de la variable. Y esta es la antiderivada o primitiva. ¿Eh? La antiderivada o primitiva. ¿Qué otra cosa nosotros recordamos? Bueno, que aquí todas estas expresiones que están aquí no están con U, están con X. La misma fórmula que nosotros vemos allá, pero están con X. ¿Por qué están con X aquí y allá están con U? Bueno, pues ya usted lo sabe, que cuando nosotros teníamos la regla de la cadena para una función compuesta, pues la base no tenía que ser totalmente la variable de integración, por ejemplo, aquí. Entonces, ¿cuál es la primera técnica
de integración que uno utiliza para evaluar integrales? Bueno, simplemente una sustitución para llevarla a las fórmulas básicas, que nosotros llamamos sustitución simple, porque estas son las fórmulas básicas, que nosotros llamamos sustitución simple. ¿Mm? Las fórmulas básicas, con algunas propiedades, obviamente, la de linealidad, que las constantes pueden entrar o pueden salir. Entonces, la sustitución simple. Quiero decir que antes de la sustitución simple hay una donde no hay que hacer nada de sustitución. Dije que la primera técnica es sustitución simple, pero en realidad me disculpo, es mentira. La primera técnica es reacomodar utilizando algún elemento algebraico, que lo muestra aquí el libro, para uno evaluar algunas de estas integrales. Algún elemento para uno evaluar. Fíjese que en esta integral no hay que hacer ninguna sustitución, pero esta integral debe parecerse a alguna de las fórmulas directas. Por ejemplo, reorganizando, reescribiendo esta integral, sabiendo simplemente que 1 entre x elevado al cubo es lo mismo que x a la negativo 3. Entonces esta integral la puedo reescribir y luego entonces estaría en condición de aplicar la integral de la potencia. Recuérdense que la integral de la potencia no nos vamos a estar moviendo ahí mismo en el texto, vamos a movernos aquí. La integral de la potencia, piénsela esta con x, le suma 1 al exponente y lo divide entre ese mismo y le suma el parámetro. Siempre que el exponente sea diferente de negativo 1, porque con el negativo 1, si fuera el negativo 1, tendríamos esta que está aquí, que es el logaritmo. Entonces, reacomodar es en sí la primera técnica. Esta línea es importantísima. Si tengo un integral, lo primero que pienso es en ver si se le parece a qué fórmula directa de integración se le parece. Porque usted dirá, ¿y por qué yo pienso en reacomodar? O sea, ¿qué me dice a mí que esto yo lo debo reacomodar así? Otra persona en conocimiento más simple me dice, es que primero, lo primero que yo debo pensar es en la regla básica de integración, la misma que verificamos, y ver a cuál se le parece. Porque cuando yo observo esas integrales, todas esas integrales que están ahí son de la integral de una potencia. Tienen que saber la regla de integración con nombre. Esto es integración de una potencia. Quiere decir que estas dos obedecen a la integración de una potencia. Estas dos. ¿Por qué? Porque esas son de la número 4. Solamente lo que debo saber, ahí no voy a sustituir a nadie. Simplemente, cuando digo sustituir la variable, estas siguen siendo con X, pero por reescribirla, ya yo veo que aquí mi exponente negativo 3, o sea, sería negativo 3 más 1 entre negativo 3 más 1 más C. Y luego el resultado, el integrando, perdón, la antiderivada, puedo reacomodarla si quiero. Y si quiero, implica que casi siempre un matemático expresa las expresiones simplificadas. Por eso aquí se llama simplificación. Entonces, el objetivo, ver si se le parece a una de las fórmulas directas y ver si con álgebra, aritmética, trigonometría, regla de los exponentes, yo puedo reescribirla en la forma. La integral original la reescribo para que tenga la forma de una
expresión de integración directa y ya entonces aplico la fórmula de manera directa. Aquí sería un medio más 1 entre un medio más 1, más el parámetro. Luego lo puedo reescribir porque dividir entre 3 medios es lo mismo que multiplicar por 2 tercios cuando hago la aritmética. En esta no tengo que reescribir nada. Simplemente saber la linealidad del operador integral, que la constante puede salir. Y que esa obviamente es la integral del seno. Saqué el 2 y entonces integré. Usted dirá, ¿y por qué no me dio 2 por C? ¿Por qué? Porque cuando sacó el 2, como dijimos anteriormente, me debió dar 2 por C. Pero en esa parte nos ahorramos ese parámetro y lo ponemos ya directamente, porque sabemos que en realidad era 2 por el parámetro de aquí. Pero multiplicar a un parámetro por 2, pues me sigue dando otro parámetro. Entonces, este parámetro de aquí, en realidad no era el parámetro de la integración. Ya este parámetro me representa el agrupamiento de 2 por el parámetro de la integración. Porque usted puede confundirse y decir, ¿por qué el 2 nada más se multiplicó si la integral completa? Ya lo dijimos anteriormente. En esta sale el 3 fuera y aquí estamos aplicando la expresión directa de la integral del logaritmo. Y obviamente este parámetro representa 3 veces el parámetro de la integral. Entonces, primer tipo de integración, bueno, primer tipo sería la fórmula directa. Está directamente como la fórmula, no tengo que hacer nada, pues simplemente la aplico. Es decir, si estuviera así, simplemente la aplico. Si estuviera así. Segundo tipo, debo hacer alguna operación algebraica o regla de los exponentes o identidades, propiedades, para llevarlo a la forma directa. Reacomodar. En ese mismo tipo está en estos ejemplos, ¿lo ve? Si usted observa este ejercicio, porque recuerde que debe organizarse para estudiar dirigido, si usted observa este ejercicio, usted debe observar qué fue lo que hizo de aquí a aquí. ¿Por qué? ¿Qué propiedad me lo permite? Entonces aquí simplemente distribuyó el denominador sobre el elemento de la adición. Que en el caso del proyecto ustedes no deben escribir palabras, sino expresiones. Expresiones matemáticas. Por ejemplo, ¿cómo escribir esto para el proyecto? Le voy a llevar esta parte y en vez de tener esta parte aquí, le voy a decir qué se supone que usted debería escribir, porque usted no debe escribir las palabras, sino la expresión matemática. Importante, en su proyecto trabajan de manera vertical, como se ve ahí. Nunca dejan una igualdad a la derecha al inicio sin nada en una página. Debe aparecer este miembro y luego el otro, pero del segundo hacia abajo, pues simplemente escriben las igualdades. Entonces, estoy hablando del proyecto que ustedes van a desarrollar, que ya hablamos en clase, ¿verdad? Entonces, si usted observa y viene aquí y reescribe esa expresión, bueno, vamos a ponerlo, estábamos en la pizarra número 4, que es esta, y lo reescribe. Ya cuando usted va a analizar el ejemplo, muchas veces las personas creen que con los ejemplos no se estudia. Sí, sí, con los ejemplos no se estudia y son los primeros elementos para usted estudiar. La pregunta es, tengo ese integral, ¿por qué escribieron eso?
¿En qué se está pensando? ¿En qué fue que se pensó para hacer el proceso? ¿Cómo debo pensar? ¿Qué debo hacer? Entonces, yo estoy pensando y en algo debo pensar que me debe llevar a hacer algo, porque lo primero que uno hace es pensar. Claro, la cadena de pensamiento no siempre es tan directa, tan lineal. Algunas veces uno va y se devuelve, pero en este caso está pensando en que la integral es primero de reacomodar. Es decir, ahí lo que está pensando es que quiere reacomodar la expresión a ver si la lleva a una. Y la expresión a la que quiere llegar es la integral de una potencia. Ni siquiera una sustitución en principio. X a la n por el diferencial de x, que es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más c, siempre que n sea diferente de -1. Integral de una potencia. Pero aquí en este punto no se ve por qué va para allá todavía. Porque aquí lo que está haciendo es reescribiendo. Esto lo puedes reescribir de dos maneras, ¿eh? No es único la forma. ¿Qué fue lo que simplemente hizo ahí? Ahí dijo que A, te lo voy a poner así, A más B entre la raíz cuadrada de C es lo mismo que decir A entre raíz cuadrada de C más, perdón, A entre raíz cuadrada de C más B entre raíz cuadrada de C. Eso fue lo que hizo. Cuando le digo que así es que lo debe escribir, es que usted esté escribiendo simbólicamente, no solamente reescribiendo, porque eso tiene un nombre, esa propiedad. Usted está aplicando la distributiva de la división sobre los elementos de la adición. Está repartiendo. Lo estoy escribiendo así, pero no tienen que escribir raíz de C tampoco. Usted pudo haber escrito C, o sea, puede escribir que A más B entre C es lo mismo que decir A entre C más B entre C. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Primero entiendo qué hicieron, después pregunto el por qué lo está haciendo, por qué no hizo otra cosa, por qué hace eso. Recuérdese, todo esto es simplemente reescribir para llevarlo a una de las expresiones de la fórmula. Ya la respuesta ya se la estoy diciendo. Es el por qué. Obviamente en el proceso de razonamiento usted tiene que entender el qué se hace, luego el por qué. En el ejemplo, entender el ejemplo es entender lo que está haciendo. Luego, ¿por qué lo está haciendo? Luego, ¿existe alguna otra forma de hacerlo? Por ejemplo, esto que está aquí, yo puedo decir también que es igual a otra cosa. Yo puedo decir que A, o sea, lo voy a reescribir, esa misma cantidad. Yo puedo decir que X más 1 entre la raíz de X es lo mismo que decir X más 1 por X elevado a la menos un medio. Y eso es cierto. Eso también es equivalente y alguien puede decir, profe, ¿y por qué no se escribió así? Y se escribió como está ya. Bueno, después de aquí yo puedo aplicar una distributiva y decir que eso sería igual a X a la 1 menos un medio más X a la menos un medio. Y no me fui por aquí, me fui por otra propiedad y llegué ahí también. O sea, desde aquí no pasé por esta y llegué aquí. Porque 1 menos un medio es un medio, entonces eso sería X a la un medio más X a la menos un medio.
y no usé esta propiedad. ¿Qué me dice eso? Que obviamente no hay un único camino, pero el objetivo de dónde quiero llegar tengo que tenerlo claro. Yo quiero acomodar para llegar a usar la expresión de la potencia. Y ya cuando llego a esta parte, ya puedo aplicar la expresión de la potencia. Entonces, el primer paso se aplicó en este caso esa propiedad. Luego, en el segundo se reescribió. ¿Por qué? Porque usted tiene a a la n entre a la m, es lo mismo que decir a la n menos m. ¿Dónde aplicó eso? En las dos partes. En las dos partes. ¿Por qué? ¿Cómo se convirtió x raíz de x en igual a x a la 1 medio? Usted tiene que saberlo, tiene que explicarlo. Porque ese x tiene un 1 como exponente y la raíz cuadrada es lo mismo que elevar a la 1 medio. Tiene que explicarlo porque si no, los pasos de aritmética no lo está entendiendo. Todo esto porque ya esta se ven así, directa. Entonces, el primer paso se aplicó la distributiva, se distribuyó el divisor en los elementos de la adición. Luego aquí se aplicaron las reglas del exponente para dividir cantidad de igual base, pero hay que saber que la raíz cuadrada es lo mismo que el exponente un medio. O sea, o sea, ¿cómo se convirtió esto en esto? Porque x entre la raíz cuadrada de x es lo mismo que x a la 1 entre x a la 1 medio, coloco la misma base que es x y resto los exponentes, 1 menos 1 medio. Y así llegó a darme x a la 1 medio, porque 1 menos 1 medio es 1 medio. Pero yo debo saberlo. Pero el por qué. ¿Por qué? Porque quiero llegar aquí. Entonces, ahí está siguiendo el proceso. Nótese que nosotros lo que hemos hecho es tomar un ejemplo del libro. Esta integral se enmarca dentro de la técnica de que estoy reescribiendo la integral para llevarlo a una integral de la fórmula directa. Aquí obviamente hay un paso que el libro voló porque la integral de una suma es la suma de integrales. O sea, aquí yo tengo la integral de esta expresión más la integral de esta expresión. Usted dirá, ¿y quién es el parámetro C? Bueno, este parámetro C ahí va a resultar como la suma de dos parámetros, si usted lo ve así. Porque la integral de esta le da un parámetro y la integral de esta le da otro parámetro, que lo puede agrupar en uno solo. La integral de esta con el diferencial. Mire, otro error común que ustedes cometen o que alguien comete es no poner ese paréntesis. Si usted no pone ese paréntesis, en términos de escritura está mal. ¿Por qué? Porque se está entendiendo que ese diferencial solamente estaría multiplicando a esta parte. Pero ese paréntesis ahí debe estar. Nótese que aquí no estaba y ahí aparece de una vez. No pueden escribir el diferencial sin ese paréntesis, porque el diferencial multiplica todo el integrando. Y usted no puede tener dos diferenciales en una integral de este tipo. Entonces debe resguardarlo con un paréntesis para indicar quién es todo su integrando cuando el integrando crea duda. Aquí no, porque aquí hay una división, todo este es el integrando. Pero aquí, si no está el paréntesis, crea duda. Ya esta parte de aritmética, de simplificación, para acomodar la antiderivada. Si quiero verificar, calculo el diferencial de esta expresión. Incluso para calcular el diferencial me conviene incluso multiplicar para no tener que aplicar la derivada del producto.
multiplicar y después entonces el diferencial. Entonces, mire qué interesante. Los libros le dicen, en derivada, en límite, uno podría pensar que el límite de un cociente, el cociente lo límite. O sea, el límite de una división es la división de los límites. No vaya a creer eso en la integral, le dicen los autores aquí. No crea que la integral de un cociente, el cociente de la integral, no se cumple la propiedad. Y obviamente una propiedad no se cumple cuando no da lo mismo siempre. Estos elementos son súper importantes que alguien podría decir, no, pero no hay que escribirlo. Mira, el libro se lo pone. No puedo. El límite de un cociente es el cociente de los límites. La derivada no cumple esa propiedad, tampoco lo cumple la integral. ¿Qué está haciendo aquí? Reescribiendo otra vez. Nótese que esta integral, para reescribirla, se necesita conocer identidades trigonométricas. Y toda la reescritura es para llevarla a la integral de la secante por la tangente. La integral de la secante por la tangente, que usted la observa aquí, que es ¿cuál? ¿Quién me dice? Excelente, la número 16. Pero no se veía directamente como la número 16. No se veía directamente así. Pero reescribiendo el integrando, usando identidades trigonométricas, aquí no estamos usando regla de los exponentes, sino identidades trigonométricas. De una forma creativa, el seno entre el coseno al cuadrado lo podemos escribir así. Y ojo, otra vez, ¿por qué reescribirlo así? Porque ando buscando a qué fórmula directa de integración se me parece. Entonces, lo primero que uno cuando va a evaluar una integral es pensar si es directo, si está justamente como la expresión. Si está como la expresión, pues simplemente la escribo. Si no está como la expresión, ¿puedo convertirla a que se vea como la expresión? Que es lo que estamos haciendo. Si no puedo convertirla a que se vea como la expresión, con una reescritura, la puedo convertir con una sustitución. Eso es lo que viene. Por eso es que en la otra integral están escritas con U. Esto es convertirla a que se vean como la expresión, pero con X. Porque ya esta se ve como la expresión, pero con X. Todavía no he respondido el por qué U. Porque cuando el U es porque ya íbamos a usar una sustitución simple para llevarla a que se vea así. Todo el objetivo es llevarla a que se vean como la expresión, ¿eh? Todo lo que nosotros haremos en el curso completo, en las diferentes técnicas, es llevar las integrales a que se vean como con esta, pero con X. Cualquier técnica que apliquemos es para eso al final. Cuando venga la técnica de integración es para que se vean así y luego entonces aplicarla directa. Que yo le llamo a estas integrales directas, porque ya están como la expresión. Luego la de reescribir, estos son aplicaciones que tiene el libro, pero aquí viene la de reescribir, otro repaso. Todas estas integrales que están en esta unidad, lo que van a hacer es a reescribir. La unidad 4.1 lo que va a hacer es a reescribir o a efectuar alguna operación algebraica. Por ejemplo, si yo tuviera esa parte que está ahí, lo que debo es multiplicar ese binomio primero. En este caso, me dice que verifique.
No es resolverla, es verificar. Ahí están los ejercicios que dijimos al principio. O sea, si usted calcula el diferencial de esto, tiene que darle esta expresión. Y ahí estamos entrando a los ejercicios y observando directamente con los ejercicios. El diferencial, o sea, ¿cómo verifico? ¿Cómo verifico? ¿Cómo verifico? Vengo aquí, vengo aquí, me la llevo y verifico rápidamente una de esas. A ver, vamos a coger la primera solamente. Hasta para verificar, algunas veces uno tiene que aplicar porque no siempre va a estar escrita en la misma forma. Como no siempre va a estar escrita en la misma forma, cuando uno va a verificar, tiene que observar que las expresiones sean equivalentes. Aquí, el diferencial de 1/3 de x al cubo menos 4x más c, a ver si me da la otra expresión. Entonces empiezo a desarrollar el diferencial. Los diferenciales tienen linealidad también, pero no lo voy a hacer con linealidad aquí, lo voy a hacer directamente. Tengo toda esta expresión. 1/3 de x al cubo menos 4x más c. Eso es igual a la derivada de 1/3 de x al cubo menos 4x más c. Derivada. ¿Está bien así? No, claro, multiplicado por el diferencial de la variable independiente. Derivo esto. La derivada de una suma, la suma de la derivada, lo voy a hacer un poquito rápido. Aquí me da entonces x al cuadrado, porque le bajo el 3, le resto 1, menos 4, más 0 por el diferencial de x. O sea, le da x al cuadrado menos 4. ¿Qué pasa? Cuando yo llego ahí, debo ver, porque cuando estoy verificando, se supone que esto debe ser igual a todo esto. Si no fuera igual o equivalente, entonces está mal. Pero no se ve igual, pero sí es equivalente. Mire que aquí voy a tener que saber que esto es equivalente. Bueno, el diferencial de x está aquí y está allá. Entonces, ¿qué debo recordar? Que puedo factorizar esta cantidad para que se vea así. O sea, esto factorizado por un producto notable es x y la raíz cuadrada de 4 es 2 más o menos 2. Y ahí tengo que hacer eso para poder comprobar. Si yo fuera a evaluar ese integral, entonces también tengo que primero multiplicar para poder evaluarla, porque no, así como se ve, no está directamente como ninguna de las expresiones. Si yo cojo la integral y miro las expresiones, no se va a ver igual. No se va a ver igual. No se va a ver igual. Y entonces yo voy a pensar que no sé resolverla. Es decir, tengo ese integral, imagínense que no me dan la respuesta para comprobar, porque lo que me piden es evaluar la integral. Entonces, el primer paso que debo hacer es ver mi mente, mi muñequito, son esas fórmulas básicas que están ahí. Yo debo tener esa. Por eso el maestro Jorge y todos los profesores de cálculo integral lo recibieron y lo recibimos con estas expresiones. Claro, en un primer día se introdujeron, no fue que se escribieron y ya, y dijeron, esta fórmula, no, 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 no. Ya se explicó cómo se llega a ella y por qué ver la antiderivación como en este sentido. Entonces aquí
Si me pongo a mirar esto, a ver a cuál se le parece, no es directa. Yo le llamo integral directa. No es una integral directa porque ya no está como la fórmula. Hay que reescribir integrales cuando se modifican. ¿Mm? Y después integrales de sustitución. Modificación es que yo la modifique o efectuando la operación. Si yo efectúo ese producto notable, voy a tener x al cuadrado menos 4. Disculpen, siempre es recomendable escribir el ejercicio original. No olviden el formalismo. X menos 2 por x más 2, diferencial de x, igual. ¿Eh? Luego escribo aquí. Y entonces tendría x al cuadrado menos 4 diferencial de x. Y aquí simplemente digo qué fue lo que apliqué. Yo apliqué producto notable, que a al cuadrado menos b al cuadrado es lo mismo que decir a más b por a menos b. Es el formato correcto del desarrollo. Verticalmente escribo igual. Igualdad debajo de igualdad. Aquí digo la integral de x al cuadrado, diferencial de x, menos 4 por la integral del diferencial de x. Y aquí escribo la propiedad. Esta columna de aquí para mí es la más importante. La más importante es esto que usted tiene aquí, que usted va a decir, esto es lo que usted va a decir que está haciendo y el por qué lo hace. Y lo debe escribir en su presentación. Aquí la integral y le debe escribir matemáticamente. En términos de propiedades, la expresión que justifica ese paso aquí es esa que está ahí, la número 2. La linealidad de la integral, que la integral de una suma es la suma de la integral o una resta. La linealidad es la propiedad 1 y 2 juntas. Se dice que un operador que cumple con esas dos propiedades es un operador lineal. Debe escribirlo aquí en el margen derecho. Estoy hablando de un desarrollo para sus proyectos. Luego aquí va a aplicar la integral de la potencia y aquí. Y en el margen derecho escribe la expresión. Aquí tendría 1/3 de x a la 3 más un parámetro C1 menos 4 por x más un parámetro C2. Entonces, en esta integral aplicó la expresión número 4, que es la de la potencia, esta. Y en la otra integral aplicó la 3, que esas dos expresiones son las que se supone que usted debería escribir, disculpen, debería escribir en el margen derecho y trabajando siempre vertical hacia abajo. Aquí obviamente hace la operación aritmética, que esa ya la puede llamar simplificar, pero le explica. Y la constante toda la agrupa en una sola. Cuando la agrupe toda en una sola, le va a quedar 1/3 de x elevado al cubo menos 4 por x y todas estas constantes le van a dar una constante c. La constante c, aquí el parámetro c, si usted observa aquí, sería igual a C1 menos 4 por C sub 2. Porque cuando usted multiplica este menos 4 por este, le va a dar menos 4. Pero que lo agrupó en uno solo. Y así usted entiende lo que está haciendo. Entiende lo que está haciendo. Entonces, si observamos aquí en el texto, todas estas integrales que se ven en la unidad 4.1 son integrales en las que usted no va a hacer ninguna sustitución porque la forma de llevarla a la expresión directa será una simple reacomodamiento, usar identidades. Por ejemplo, cada una de ellas, usted se puede plantear, con el tiempo ya usted va viendo cómo la transforma. Por ejemplo, la número 17 se haría lo mismo que acabamos de hacer, se multiplica primero
y después se efectúa. La 19 ya es directa, porque está como la expresión 2. La 20 ya es directa, pero aplica linealidad, porque la integral de esta menos la integral de esta. En la 18 debe multiplicar primero. En la 16 distribuir ese denominador y después aplicar la linealidad y la potencia. ¿Eh? En esta que está aquí, debe usar identidades trigonométricas. Por ejemplo, esto es lo mismo que seno al cuadrado. Y después lo divide en dos fracciones, como mismo usted lo observó allá. Entonces va a ser cosenos entre seno más 1 entre seno. 1 entre seno es la cosecante y coseno entre seno es la cotangente. O sea, esto cuando usted los descompone va a ser cosecante por cotangente. Si lo observa en, en las expresiones básicas, cosecante por cotangente, ¿dónde está? ¿Quién me dice cuál? Excelente, la número 17. Pero esta escritura que usted observa aquí no está así, pero con identidades, esto es lo mismo que cosecante por cotangente de X. Aquí una suma, luego sacar el 4, o sea, la linealidad, y me queda dos que son directas. Aquí la linealidad y me queda dos que son directas. 4 elevado a la X. ¿Cuál es la de 4 elevado a la X? Que es la función exponencial no natural, es la número 7, donde el 4 sería el A. Usted observa, pause el video, porque yo se lo estoy diciendo verbalmente. Usted pone en pausa el video y luego que pone en pausa el video, entonces hace eso que estamos indicando. ¿Mm? Hace eso. Hasta que usted practicando, se da cuenta. Déjame ver si reescribiéndola. Estas son de reescribir. La estoy reescribiendo para ver que se me parezcan a la expresión. Estoy reescribiendo. Mira cómo el libro me pone esta. Todas estas son de potencias. Todas. Pero primero la voy a reescribir. Luego la integro y después simplifico la respuesta. Todas. ¿Mm? Bueno, en un próximo encuentro nosotros vamos a hacer las que son por sustitución, pero ahora quiero mostrar varias cosas en términos, por ejemplo, del portafolio que usted tiene. Fíjese que esta que está aquí, ya ahí no hay que hacer nada, sino la propiedad de linealidad primero y después de la propiedad de linealidad, entonces se haría lo otro. O sea, la integral de 13 menos la integral de X. ¿Qué hay que hacer ahí? Reescribir. Todas esas son de reescribir. De la misma manera como lo explicamos. Incluso como el ejemplo que usted observó. Y trabaje de manera vertical para que usted practique. ¿De qué forma son estas? Primero multiplicar, porque voy a reescribir. Todas esas son de reescribir. Todas. Ya esto que está aquí lo vamos a explicar más adelante con dentro de las aplicaciones, aunque en clase ya explicamos cómo despejar a Y de ahí. Pero hoy no vamos a hablar de esto en la tutoría, porque esto lo voy a incluir dentro de las aplicaciones que vamos a tener más adelante. Ya esto hablamos de esta despeje en clase con el diferencial y las diferentes notaciones de derivada. Obsérvese que esto ustedes lo pueden ir estudiando en el parcial 1 igual. Obsérvese que este tema que dice 56 puntos, por ejemplo, tiene integrales donde usted va a tener que aplicar varias técnicas. Por ejemplo, aquí intentar reescribir primero, distribuyendo el denominador,
Y si no puedes reescribir, todas las que vienen ahora van a ser por sustitución. La sustitución la voy a explicar en el próximo, en otra próxima tutoría, para que este video no les resulte tan largo y no se aburran. De la de reescribir, ahí nada más está esa, porque ya esta que está aquí, cuando usted empieza a reescribirla, no se le van a ver de manera directa. Ni esta van a ser de sustituciones simples para llevarla a la forma. Ya esto es de sustitución. Ya estas que están aquí obedecen a que yo diga a compararla con esta y ya entonces yo digo a qué se parece, pero con U, llamándole U a la parte que me indica a qué se parece. Por ejemplo, si usted observa la que estábamos escribiendo ahora, esa, bueno, pues es lógico pensar que esa se le debe parecer a esa se le debe parecer a la integral de la función exponencial, que sería como la 6. Entonces, lo primero es que yo digo, U para mí sería todo el exponente del exponencial. Pero esta de sustitución simple se la voy a explicar más luego. Hoy simplemente esa que están ahí. Y aparte de eso, mostrarle también que, por ejemplo, como le decía, algunos otros software, si usted coge este software que se llama MathPi, que yo pues lo tengo, estoy pagando con él, y viene aquí eh, a los ejercicios aquí. Después de realizarla, también usted quiere comprobar. Voy a ver si la copio directamente, ¿verdad? Le doy aquí y copio el ejercicio. Eso es para no escribir, pero usted puede escribir directamente en cualquiera de los software que ya dije. Mire, ya lo copié ahí. En el de esto es x más 1, 3x menos 2. 3x más 1, x más 1 por 3x menos 2. Si vengo aquí, la integral, en este software, ya le damos un paseíto rápido a los software, que era paréntesis, x más 1, cerramos paréntesis, multiplicado por 3x, creo que era 3 por x menos 2. Cierro paréntesis. Me cercioro de que esté bien escrita. Vuelvo allá otra vez, la que teníamos, x más 1 por 3x menos 2, diferencial de x. Le doy aquí y ya ahí me está dando la respuesta. ¿Cómo verificar? Calculo el diferencial de esto y debe darme todo aquello, pero no necesariamente se va a ver así. Debo multiplicarlo para que se vea, porque ya esto está factorizado. Si voy a utilizar Wolfram, por ejemplo, este que está en línea, gratuito, entonces yo puedo escribir aquí y entonces puedo escribirlo directamente. Por ejemplo, si yo escribo integral, yo puedo escribirlo con mi teclado. Por ejemplo, aquí voy a coger esa expresión, pero también puedo coger las entradas y puedo escribirlo. Lo voy a escribir así para que se vea. Aquí era integral, paréntesis, x más 1 multiplicado por, era 3x menos 2. Y ya ahí está la integral y ahí dice con respecto a x. Le doy a enter y ya aquí me puso la integral, ¿la ve? Más la constante de integración. Aquí me puso la integral. Hay otras cosas que están aquí, pero que la que me interesa es esta. Si yo esa integral no la quiero escribir, sino que con el programita que tengo, así como yo, modo vago, le pongo así, ahí la copié con el más pi era este. Recuerde que ahí yo la copié, le tiré como una foto, le di aquí y ese fue el código que guardó y lo pegué. No todos los software entienden el código, pero aquí le doy a enter
y también ya vea que la escribió. Pero esto es con el código del integral. También yo puedo venir aquí y darle a entrada y entonces escribir la entrada de manera simbólica, la que están aquí. O sea, integral, la ve que pone integral y ahí voy escribiendo. No lo voy a hacer ahora y pones el diferencial. Puedo usar el Symbol Lab. Symbol Lab también puedo copiarlo aquí o puedo copiar el mismo código que copié allá. Mire, ahí yo lo único que lo puse fue el puntero. Déjame borrarlo otra vez y le di a pegar. Y ya me pegó el código que este tomó. Y le doy a Enter y ya entonces este es la respuesta. Obviamente que esto es lo que está haciendo el software. Entonces ya con esta parte, jóvenes, hemos terminado nuestra tutoría de hoy. Nos vemos pues en un próximo encuentro. Recuerden ustedes, pueden visitar el canal en la lista de reproducción que ya le indiqué. Y además también pueden ir a escribir mi nombre, Juan Toribio Milanés, y pueden ir a mi página web. Pueden ir por esta página, que es una página académica, ResearchGate, y ahí pueden ingresar en esta parte a mi página web, aquí. Y entonces en la página web, que es esta, pueden encontrar algunos recursos vinculados con clases, como curso y charla, algunas pizarras, pero esas pizarras son de diferentes cursos, no necesariamente del que ustedes están tomando ahora, pero también lo tienen disponible. Entonces, jóvenes, nada, lo dejamos hasta ahí y nos vemos en un próximo encuentro. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos luego. Bye bye.